Está con nosotros Martín Forciniti. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me ven? Ah, ahí te escucho, ahí te veo bien. Buenísimo, Bueno, ¿qué te tal? presento. Martín Forciniti es docente en la Universidad Nacional Pedagógica, perdón, la UNIPE, y director del Instituto de Estudios y Capacitación. Es filósofo y además es educador, trabaja en formación docente. Y bueno, nada, bienvenido a Plantados. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludos para toda la audiencia. Bueno, bienvenido, gracias. Contanos, ¿qué es la UNIPE y para el que no sabe y el que no está en tema y vos, cuál es tu trabajo ahí? Dale. Bueno, la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad que originalmente era provincial, pero bueno, como su nombre lo indica, tiene alcance nacional desde 2017. Es una universidad que tiene dos sedes, una en provincia de Buenos Aires, en Pilar, y otra en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. Y es una universidad que, bueno, como su nombre lo indica, originalmente tiene una línea fuertemente dedicada a la formación docente, ¿no? Surge fundamentalmente como una universidad que ofrece oferta de formación para quienes ya son docentes de distintos tipos, ¿sí? Postítulos, algunos virtuales, otros no, bueno, licenciaturas o distintas ofertas de posgrado, pero progresivamente también se fue convirtiendo en una universidad que tiene una oferta de carreras de grado de distinto tipo que también varían en función de las sedes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos carreras fundamentalmente vinculadas bueno, a la formación docente y a las humanidades, pero digo, por ejemplo, carreras como, bueno, yo soy docente en la carrera de filosofía, por ejemplo, una carrera que tiene un par de años, pero bueno, hay carrera de literatura, hay carrera de historia, hay carrera de educación física, hay carrera de psicopedagogía, hay carrera de relaciones internacionales, bueno, una oferta bastante amplia. Bueno, yo me desempeño en particular en la formación general, que es un área que se dedica a ofrecer seminarios de manera transversal a todas las carreras, y trabajo en las dos sedes, según el cuatrimestre, trabajo en Pilar o en Cabo, y también formo parte del área de filosofía argentina y latinoamericana dentro de la carrera de filosofía, que esa se dicta solamente en la sede metropolitana de Cabo. Así que bueno, ese es más o menos mi rol. Además, soy el secretario general del sindicato docente de la UNIPE, ADUNIP. Bien, perfecto. Interesante lo que nos contás y bueno, sirve mucho para el planteo o la visión que queremos dar a este tema. Vos que venís viendo cómo se forman docentes y sobre todo cómo se está pensando la educación, ¿cuál es el principal desafío hoy de enseñar o comparado con hace 10 o 15 años atrás? Bueno, eh, a mí me parece que el principal desafío es, no voy a ser muy original en esto, pero me parece la brecha que ha generado la digitalidad entre el modo en que se relacionan con el saber los estudiantes y las estudiantes, y el modo en que los docentes y las docentes estamos formados para enseñar. Me parece que estamos atravesando un momento, bueno, un cambio muy profundo de lógicas de acceso y de vínculo con el conocimiento y de construcción del conocimiento, y realmente los y las docentes estamos, bueno, todo el tiempo intentando también formarnos, por un lado, en todo lo que tiene que ver con, bueno, el uso de las herramientas digitales y ahora de la inteligencia artificial, por un lado eso, y por el otro lado también encontrando maneras de formular puntos en común, ¿no? Para que los y las estudiantes se apropien del conocimiento que la universidad ofrece, que sigue siendo un conocimiento muy vinculado a lo disciplinar, muy vinculado a la cultura letrada tradicional, podríamos decir, y medio analógico todavía. Y bueno, ese puente que tenemos que hacer entre generaciones, entre modos de aproximación al conocimiento, entre lógicas culturales, creo que ese es el principal desafío, porque hay algo que los estudiantes y las estudiantes buscan de lo que las universidades ofrecen, y al mismo tiempo hay algo desfasado en relación a el modo en que ellos construyen saber más allá de estos ámbitos
institucionales, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es ese y no sé cuánto hemos caminado todavía en estar a la altura de ese desafío, ¿no? Claramente, por lo que nos planteás, la universidad o la educación termina corriendo de atrás en esta carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que siempre ha habido, ¿no? También una conciencia de eso en la sociedad. Me parece que, no sé, yo me formé en otra época, ¿no? En los años 90, pero a medida que fui desarrollando mi carrera académica, fui encontrando debates, incluso de décadas previas, de los 60, de otras décadas del país, en donde siempre se dijo, ¿no? Que la escuela se tiene que ayornar, la escuela tiene que ofrecer soluciones o respuestas a una sociedad que cambie, la escuela tarda en cambiar. Yo creo que todas las instituciones, inevitablemente, no pueden ser perfectamente sincrónicas, porque por eso son instituciones, ¿no? Tienen una historia por ahí de otro tipo de temporalidad en relación a la sociedad. Lo que creo que ahora se aceleró mucho el tiempo social y cultural, entonces el desfasaje, entre comillas, normal, se advierte como mayor, ¿no? Y entonces, inevitablemente, sí, se corre de atrás y el de adelante corre mucho más rápido que antes. Entonces está como bastante más complejo el panorama. Sí, es cierto lo que decís y lo tomo porque, bueno, creo que tenemos más o menos la misma edad o andamos ahí y la escuela o lo que era la formación cuando nosotros éramos chicos era más parecido a hace 10 o 15 años y en los últimos, o en el post pandemia, te diré sobre todo, ha habido una aceleración muy fuerte de la mano de la tecnología, pero también en la competencia por la atención, ¿no? No sé si llegaste a escuchar algo de lo que venía hablando antes, pero hoy la educación es un competidor más por la atención del docente, del alumno, del docente incluso como alumno, ¿no? Del docente en su periodo de formación, y cada vez son más complejas o más limitados los periodos donde podemos prestar atención, ¿no? Este cerebro modo reel o modo TikTok que nos dejó el post-pandemia, ¿no? Sí, coincido. Me conecté un ratito antes de poder entrar, así que escuché algo en ese sentido. Pero sí, el problema de la atención o flotante o intermitente o este zapping mental que hacemos constantemente, y mirá qué palabra vieja, ¿no? Zapping, que ya no existe esa práctica. No, hoy es todo escroleo. Claro. Es un gran problema. Y también a veces lleva como a trampas, ¿no? Porque por ahí la docente se ve en la obligación de hacer la clase o utilizar recursos que sean llamativos, que llamen la atención, que mantengan justamente, ¿no? Con esa expresión, la atención. Y bueno, y a veces hay algo justamente de la aprehensión de ciertos conocimientos que supone, bueno, otras temporalidades, la demora, que supone el aburrimiento, ¿no? Que supone, bueno, la necesidad de soportar estar con un solo estímulo durante un tiempo determinado. Y eso es muy complejo, claramente. Digo, por un lado hay que hacerlo, ¿no? Entonces de vuelta estamos en una situación medio intermedia. Hay que encontrar el modo de trazar este puente para que llame la atención de alguna manera el saber y el contenido que uno quiere transmitir, y al mismo tiempo uno no puede caer en la lógica del divertimento, ¿no? O de los flashes intermitentes para captar la atención, porque se trata de otra cosa también, ¿no? Entonces, bueno, eso es esa encrucijada que creo que no es de fácil resolución. Sí, no, que el docente no se convierta en un creador de contenido en tiempo real, que termine banalizando el mensaje, donde termine siendo la estrella la forma y no el fondo, ¿no? Y esa banalización o esa casi ridiculización del contenido que se pretende enseñar o que se pretende construir, o el conocimiento que se pretende construir, perdón, quiero decir, no termine quedando relegado. Sí. Creo que lo había escuchado a Rinesi hace un tiempo mencionar algo en relación a la disputa por el tiempo, ¿no? Creo que
algo que está en disputa es de qué manera distribuimos los tiempos y en qué medida podemos o no tener algún tipo de soberanía, ¿no? Soberanía sobre los tiempos. Podríamos tener también algún concepto como el de soberanía digital. Creo que lo que vivimos es una situación de disputa y realmente creo que estamos por ahora en este contexto y más en este país en relación a las lógicas de la desregulación, en un momento de pérdida de soberanía, ¿no? De pérdida de soberanía sobre el tiempo, de la posibilidad de definir qué tiempo se dedica a cada cosa, qué no se hace simultáneamente, cuándo nos podemos desconectar. En la pandemia apareció incluso, ¿no? esa fórmula del derecho a la desconexión, ya más desde la perspectiva gremial, y eso quedó como a medio camino, ¿no? Para seguir pensándolo, regulándolo y poniéndolo en práctica. Así que hay algo ahí de la soberanía del tiempo, de la soberanía del conocimiento y de la soberanía en relación al mundo digital, que creo que no lo estamos pudiendo implementar, y que estaría bien que haya, valga la paradoja, tiempo para poder pensarlo y efectivizarlo, ¿no? Sí, justamente, bueno, trajiste una palabra clave que es la palabra soberanía, que es la que viene sobrevolando este programa desde que comenzó, en una fecha que conmemoramos el fallecimiento de Güemes. Si bien soberanía o el Día de la Soberanía es en noviembre, pero sí, resaltar la figura de Güemes como constructor de una independencia y de una Argentina que pretendía ser soberana. Y lo traemos a este mundo de la soberanía digital y de quién es el dueño de nuestra atención, de nuestros datos, de lo que se hace, de lo que no se hace, y hasta qué punto podemos o puede el Estado imponerse, ¿no? Porque después vemos que las grandes empresas que se dedican a esto están afuera y fuera de toda regulación. Bueno, en definitiva se vuelve todo bastante más complejo ni hablar de regularlos, hasta de que tributen o de que imponerles determinadas condiciones o de lo que sea. Sí, ni hablar. Ahí hay una cuestión claramente, como decís vos, ¿no? De disputa entre el mercado y estas empresas y cuáles son los instrumentos que claramente deberían ser estatales para regular esto. Hace poco yo formo parte también soy director del Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, de la Federación de Docentes Universitarios, y hace poco hicimos una actividad en la que participó un especialista chino, Jeff Xiong, justamente especialista en tecnología, en inteligencia artificial, y pensando en particular, bueno, cómo esto afecta, y él desde una perspectiva más optimista, cómo promueve cierta aprehensión de conocimiento multidisciplinar y de otra índole, pero lo que él insistía era justamente que en el caso chino que él traía como ejemplo, bueno, hay una soberanía digital que tiene una extensión que es impensable para nuestro caso. Y ellos elaboraron justamente un índice de soberanía digital para ir rankeando a los países en función de cuáles son, qué tipo de control de datos tienen, todo esto que estabas diciendo vos, ¿no? De quién son los servidores, las patentes, cuál es el tipo de regulación que el Estado lleva adelante sobre esos datos. Bueno, todo esto, claramente en nuestro caso, no estaría formando parte de esa lógica, así que bueno, es realmente muy, muy preocupante, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, para avanzar un poquito, también en el medio interrumpió en el último tiempo la inteligencia artificial, en el contexto, en todos los contextos, pero en especial en el aula o en el contexto educativo, ¿no? ¿Cómo se para la educación, cómo se prepara a los docentes para esa herramienta? Porque termina siendo un arma de doble filo, facilita muchas cosas y a su vez prescinde o pretende prescindir de pensar. Perdón por haber sido tan categórico. No, sí.
No, es que tal cual, y como decís vos, estamos todo el tiempo en esa ambivalencia, ¿no? En esa valoración ambivalente que por un lado, bueno, qué posibilita y qué impide y qué limita. Eh, por un lado hay una formación de parte de los y las docentes, a veces más formal, a veces más autodidacta, de las distintas herramientas y lo que ofrece la inteligencia artificial. Que bueno, que te posibilita, y bueno, muchas cosas, ¿no? Te posibilita, qué sé yo, te ayuda a preparar presentaciones de otra manera, te ayuda a investigar sobre determinados temas y te reduce ese tiempo, incluso te puede ayudar a mejorar alguna presentación de un programa, ¿no? De alguna propuesta didáctica, te puede dar alguna sugerencia, te puede ayudar a hacer, qué sé yo, gráficos y demás. Así que bueno, eso es medio prueba y error también para muchos y muchas docentes. Pero por el otro lado, por ejemplo, en las cuestiones que más complejiza es la instancia de evaluación, ¿no? Estamos en una época en la que se había extendido la idea de las evaluaciones justamente en función del avance de la digitalidad, las evaluaciones domiciliares, los trabajos prácticos domiciliares a través de campus, a través de distintas plataformas que antes de la inteligencia artificial ya veníamos manejando. Y ahora la verdad que es bastante neutro el efecto realmente formativo que uno genera con un trabajo de ese estilo o la posibilidad de evaluarlo, porque es muy factible que haya pasado por la inteligencia artificial la totalidad del trabajo o gran parte de él. Y no es una cuestión tampoco para señalar con el dedo a los estudiantes, digo, es una herramienta que está ahí. Entonces también decir no usen la inteligencia artificial parecería ser una contradicción, ¿no? Entonces ahí creo que hay un tema, ¿no? ¿Qué del saber que puede ofrecer o de las respuestas que puede ofrecer la inteligencia artificial de alguna manera desplaza o corre el lugar del saber que puede traer el docente? Y por el otro lado, bueno, cómo a partir de la existencia de esas herramientas, cómo evaluar esa apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. Yo creo que hay una cosa que es bastante compleja a la hora de pensar que, no sé, que el chat GPT suplanta a un docente. Me parece que por el lado de la información uno podría decir que sí, pero el acto pedagógico no es informar, ¿no? O sea, que realmente pase algo en un aula, digamos, ¿no? Donde además es donde produce muchos mejores efectos y en la presencialidad. Que pase algo de lo formativo en un aula, y bueno, no significa que el docente es una especie de persona que es encuestada por los estudiantes y responde una batería de preguntas, que es el vínculo que uno tiene con por ahí alguna de las inteligencias artificiales generativas. Es otra cosa el vínculo formativo. Entonces, en ese sentido, creo que no estamos entendiendo la formación solamente como brindar información o brindar respuestas a preguntas X. Y por otro lado, me parece que hasta hay algo de que hay que trabajar el modo en que se hacen las preguntas. Porque el estudiante puede ir a la inteligencia artificial a preguntarle cosas y recibir información. Pero el modo en cómo estructura la pregunta, cómo piensa, cómo la repregunta, cómo chequea esa información, independientemente de lo que la inteligencia artificial ofrece, bueno, creo que ahí hay un montón para trabajar. Y ahí todavía tenemos un montón de formas de incidir en esa estructuración y en esa aproximación al conocimiento del estudiante, que pasa no en contra, sino en paralelo y tratando de fortalecer ese vínculo cognitivo que permite la inteligencia artificial. Sí, sí, totalmente. Bueno, enseñar claramente es mucho más que impartir conocimiento y va por otros lados, pero al mismo tiempo, bueno, como decías vos y como comentábamos, presenta riesgos, pero presenta oportunidades, porque en algún punto también hay que apropiarse de la herramienta, pero para apropiarse de la herramienta hay que saberla utilizar y las curvas de aprendizaje en esto no son tan sencillas porque también no todos venimos con el mismo capital cultural, no todos venimos con el mismo capital simbólico y bueno, nada, en esto también, cómo se prepara el docente para esto. Yo entré, te voy a ser honesto, me subí a la ola de la inteligencia artificial hace 4 o 6 meses más o menos. Sí. Y sí, tiene una curva de aprendizaje en esto que vos planteás de cómo preguntar, cómo repreguntar, evitar el sesgo de validación, que no me diga pavadas, obligarla a chequear, y por más soncera que yo le diga, que no me diga que soy un fenómeno, sino al contrario, me diga, no, te estás equivocando. Bueno, nada, todo eso
yo tengo las herramientas, digo, no es por hacerme el modesto ni mucho menos, pero tengo las herramientas como para... tengo las herramientas y tuve el tiempo para dedicarle a esa curva de aprendizaje. Ahora, entiendo que no todos tienen las herramientas ni tienen el tiempo para hacerlo. Incluso hasta implica pagar a la inteligencia artificial, porque ya después de determinado límite, viste que se corta y por ahí estás ahí muy cerca de la respuesta. Bueno, nada, ¿cómo se prepara? O en realidad, teniendo en cuenta que estás en una universidad pedagógica, la pregunta es, ¿los preparan a los docentes para la utilización de esa herramienta o es una de las pequeñas deudas de la actualidad? Bueno, yo creo que las dos cosas. Hay, digamos, iniciativas bastante incipientes, por lo menos en la UNIPE se han propuesto desde la institución y también desde el sindicato algunas instancias en ese sentido, pero me parece que todavía falta un montón y me parece que una cosa es formar a quienes ya están formados como docentes, con algún curso, con alguna capacitación, etc. Lo que yo no veo que haya es que esté incorporado en la formación del docente de base, digamos, y estructuralmente en las carreras, ¿no? Para eso me parece que falta un montón. El modo en que existe la capacitación es más en el sentido que te digo, ¿no? Bueno, hacete este curso, el sindicato te ofrece eso, la UNIPE te ofrece esto, pero siempre como algo adicional y no como, justamente una presencia estructural de esa formación en la formación de docentes de base. Eso me parece que falta un montón y que no sé si sabemos muy bien cómo articularlo, ¿no? Eso te podría responder sobre ese punto. Sí, me traes un tema también que toqué y es el tema del reconvertirse, ¿no? Porque es una época donde parece el nuevo agarrar la pala. Hace unos años era, bueno, hay que agarrar la pala, hay que trabajar y qué sé yo. Hoy con eso parece como que no alcanzara y hoy el desafío es el reconvertirse. Ahora, de vuelta, no todos pueden, tienen las herramientas, tienen las capacidades para eso y te pregunto, ¿cómo se hace ese acompañamiento, sobre todo para alguien que quiere reinventar su oficio, como es en este caso el de docente, y que tiene 40, 50 o un poquito más, se enfrenta a un mundo muy distinto que cuando empezó se puso por primera vez enfrente de un aula, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, no sé, en mi caso, que tengo 40 y pico, y tengo que ir viendo justamente cómo ir añadiendo o incorporando esas herramientas en la práctica cotidiana. Yo creo que, bueno, primero es algo que no tiene algo muy sistemático, me parece, de fondo, pero yo creo que en la propia práctica docente, si hay un posicionamiento docente que tiene que ver justamente con que el vínculo con el estudiantado tiene un rol fundamental, ¿no? Es la base, incluso te diría esa postura de apertura a lo que viene del estudiantado, es la base del modo en que construís el vínculo docente, y yo creo que así te vas de alguna manera ayornando o eso te obliga a ayornarte, digamos. Siempre está la posibilidad que cualquier docente agarre su manualcito y vaya para adelante como si nada estuviera pasando. Digo, docentes en ese sentido, de ese estilo creo que han habido siempre. En mi época estaban los que venían con la fichita y te daban la misma clase que le habían dado hace 40 años a las camadas estudiantiles anteriores. Entonces me parece que en principio es una cuestión también de posicionamiento docente. Hay algo de que tu vínculo es con las nuevas generaciones. Perdona que te interrumpa, pero tal vez cuando yo también que tengo 40 y pico, cuando nosotros éramos jóvenes, y al menos yo tenía más pelo, el docente que hacía 20, 30, 40 años que hacía más o menos lo mismo, tenía un margen para seguir haciendo más o menos lo mismo. Claro. Y nosotros, como alumnos, podíamos prestar más, menos atención, nos enganchaba un poco más, un poco menos, pero más o menos sacaba adelante los grupos. ¿Sí? No es que... Y podían llegar a jubilarse con esa misma receta
y sacaban adelante los grupos. No es que tenía gravísimos problemas. Hoy pareciera que ese tipo de docentes, si es que siguen existiendo, el sistema los termina expulsando porque hoy ya el alumno no es tan tranquilo o tan... no quiero decir dócil, porque nosotros también éramos bravos, pero ni tan contemplativo como éramos nosotros, ¿no? Bien, sí, sí, sí. A mí me parece que llevas a otro tema que es súper interesante, que incluso también ese desafío precede un poco a estas épocas de digitalidad, que es el de la autoridad docente, ¿no? De cómo se construye la autoridad docente. Ya creo que desde fines de los 90, principios de los 2000, y a partir de la globalización y otros fenómenos mundiales, es claro que el docente ya no tiene ese lugar de el saber absoluto o el único poseedor o el único que detenta un saber certificado más o menos autorizado. Ni siquiera las propias instituciones de formación tienen ese aura de que es el lugar, es la casa del saber en la que estás entrando. Entonces, ya creo que desde esa época y más ahora con todas las otras maneras de acceder a, por lo menos, respuesta, no sé si conocimiento, es evidente que la autoridad docente también está todo el tiempo sujeta a prueba y te tiene que construir y reconstruir todo el tiempo. Por eso vuelvo a esta cuestión del vínculo, ¿no? Es verdad, como decís vos, no hay mucho margen para ese tipo de docente, ni el docente que repite todo el tiempo el mismo esquemita, ni el docente autoritario que cree que por el hecho de que su palabra es X, eso produce un efecto Y en el estudiantado. Entonces, bueno, hay algo entonces por ahí de las dos cosas, ¿no? De posicionamiento docente, pero también de tiempos en los cuales la autoridad docente no puede no constituirse dialógicamente o dialécticamente, no sé si dialógicamente, en el vínculo con el estudiantado. Y entonces el mismo estudiantado te va llevando a lugares en los cuales inevitablemente tenés que, como te decía antes, y medio que me muerdo la cola de lo que había empezado a decir, encontrar la manera de construir ese puente, y ese puente es ayornarte, es apropiarte de estas nuevas herramientas. Entonces yo creo que se va produciendo medio, no sé si inercialmente o por decantación, y después está el docente que reclama esa formación a las instituciones correspondientes también, que está bien, que lo haga más allá de la voluntad que tengo, del motor autodidacta que tenga. Bueno, hay un pedido de actualización y de formación en ese sentido. Pero bueno, siguen faltando esas preguntas más de fondo, ¿no? De bueno, entonces, ¿cómo formamos a los docentes del futuro con esto, ¿no? ¿Cómo incorporamos troncalmente esto? ¿En qué manera mantenemos la soberanía y demás en este proceso y no vamos agarrando medio y emparchando todo con lo primero que aparece? Bueno, preguntas ya más de política educativa general que me exceden. Sí, sí, lógico. Me abriste dos temas, que eran justo dos temas que quería charlar. Voy a empezar por el último que mencionaste, que es el tema del docente autodidacta o del docente que exige, porque otro de las obligaciones del momento es la autoformación. Parece como que se nos empuja a eso, como que encima si nos quedamos afuera nosotros somos los responsables por no haber nosotros hecho lo suficiente para subir al tren o seguir en el tren o lo que sea. Estos desafíos o esta incorporación deben ser garantizados. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo ves esto? Porque entiendo que también es una tensión que debes notar. Pero como nos insertan en un mundo y nos invierten la carga. Ya no solo no nos preparan para eso, sino que si no entramos es culpa nuestra. Sí, tal cual, tienes razón. Sí. Ahí me parece un montón de aristas. Creo que vos habías mencionado hace un rato la pandemia y cómo eso cambió un montón, ¿no? La forma de encarar y ya te diría, ahí me metería en cosas de trabajo docente incluso. Claro, a partir de las herramientas y de la generalización de estas herramientas digitales, claramente parece que el docente y la docente puede realizar su trabajo casi autogestivamente, porque si tiene una computadora y tiene un Zoom, aunque sea gratuito, un Meet gratuito, bueno, te puede dar la clase desde su casa y te hace, no sé, algún grafiquito,
alguna presentación en PowerPoint y ya está. Sí, Parecería que la institución ni siquiera tiene que estar mediando ese vínculo, o ¿no? un tutorial de YouTube para sacar adelante alguna cosita y que con eso ya te debería alcanzar, o alguno de estos cursitos de los que te venden por Instagram y demás, ¿no? Exacto, exacto. Y como decís vos, ¿no? Y parece que hay algo de que si el docente, la docente no hace eso, es porque no quiere. Eso también lleva al lado gremial las medidas de fuerza, si querés, y todo eso, pero efectivamente hay algo de que parece que queda en el docente como si, bueno, como si no hubiera también una relación de responsabilidad de parte de las instituciones de formar y de capacitar. Y de vuelta, parecería que la formación y la capacitación queda a voluntad del docente, aun cuando los cursos puedan existir, y y no los cursa es porque no quiere. Digo, los docentes y las docentes en esta cuestión de la soberanía del tiempo, no tienen tiempo. Tienen cada vez menos tiempo, tienen que tener cada vez más trabajos, cobran cada vez menos en cada trabajo, y en ese sentido la capacitación y la formación en sentido serio, y no de una manera de hago un curso para sumar puntos para después presentarme en algún concurso y eso, digo, que haya que una parte de tu trabajo lo puedas destinar a la formación, que sería, me parece, lo ideal. Bueno, supone decisiones institucionales y políticas en relación a qué tiempo de lo que se le paga al docente puede dedicarlo remuneradamente a formarse y qué tiempo dispone para poner en práctica esa formación después en el aula. Me parece que ahí, ¿cómo se organiza el tiempo docente? ¿Por qué le pagan al docente? ¿De qué subítems está compuesto el salario? ¿Solo de dar clase? Bueno, entonces no le puedes pedir que se forme. Y si quiere que se forme, bueno, tiene que ser parte de ese salario, la remuneración, digo, la capacitación remunerada, ¿no? Y esto que mencionás es la vieja discusión de la educación pública, que siempre decíamos que la educación, sobre todo la universitaria, no es gratuita, sino en todo caso será no arancelada, porque todos tenemos costos por estudiar. Esto es tiempo, apuntes, dejar de hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Y un poco esto pasa con el docente. Tiene que dejar tiempo, y ni hablemos del docente que tiene que salir a hacer Uber o trabajar de otra cosa para poder cubrir sus necesidades básicas. ¿En qué momento pretendemos que se forme o que lleguen estos desafíos? Que en todo caso será en detrimento de su salud física y mental, porque lo quitará de horas de sueño. Tal cual, y además lo que agregaba, me parece, en la intervención es los medios de producción, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el docente que se le rompe la computadora? ¿Qué pasa con el docente que tiene alguna cuestión en relación a la infraestructura tecnológica que forma ya parte necesaria de su día a día? Y bueno, en función del salario que tenga puede ser una catástrofe. Puede realmente imposibilitarlo de desarrollar su tarea, o tiene que estar con equipos que no funcionan bien, con la cámara que no le anda, con el micrófono que no le anda, con una computadora que no le carga las presentaciones. Digo, hay algo también que el propio docente parece que también se tiene que hacer cargo no solo de la formación, sino de los medios de producción, ¿no? Tiene que poner todo para que la clase funcione. Y de vuelta, hay algo que se pierde, hay un montón de los derechos y de las condiciones de trabajo de los y las docentes a partir de estos mecanismos, ¿no? Entonces, todo eso, digo, no es que no tiene que existir, tiene que estar regulado. Y ahí me parece que hay un montón de trabajo para hacer. Sí, totalmente. Bueno, vuelvo un pasito atrás, que decía hace unos minutos que me habías abierto dos caminos. Uno ya lo desandamos, y el otro me hablabas un poquito de que ya las instituciones parecieran ser, ¿no?, el único lugar donde se obtiene conocimiento y demás, y cada vez está, sobre todo los más jóvenes, se encuentran con este mensaje que se baja, sobre todo de redes sociales, de que los títulos universitarios no te garantizan a nada. ¿Cómo vas a creer en tu docente que maneja un auto de tal o cual características, de tal o cual antigüedad o de lo que sea, y que un muchachito que supuestamente hace determinada cosa gana fortunas de fortuna? Pero cuando vamos al dato duro, obtener un título en igualdad de condiciones termina siendo mejor para el futuro que no obtenerlo en todos los niveles. Un título secundario, un título universitario. Significa que
en igualdad de condiciones, digo, en las mismas edades, en los mismos rangos, quien obtiene un título gana más y tiene un mejor trabajo o lo consigue un poco más fácil que el que no. Entonces, ¿cómo ves o cómo viven esa tensión? Ya no te digo frente al alumnado, sino incluso hasta frente a los propios docentes, ¿no? Bien, sí, es un tema súper complejo, ¿no? Digo, lo tomo, si te parece, por ese lado de los discursos sociales, ¿no? Al respecto de cuánto vale o no un título universitario y en qué medida se puede llegar por otros caminos a un supuesto éxito. Por un lado, por lo que decís vos, yo creo que está bueno pensar que en la universidad pasan un montón de cosas, que claramente el eje es la apropiación y la producción del conocimiento, pero los modos en que esa apropiación y esa producción de conocimiento se llevan a cabo implican un montón de otras actividades y otras vincularidades. Digo, te vinculas con pares, te vinculas con docentes, haces prácticas de investigación, entendés o aprendés también a tener una perspectiva crítica sobre el propio conocimiento que los y las docentes traen, tenés distintas cátedras, tenés distintas miradas, generás debates, te politizás o no, o te politizás para un lado o para el otro. Digo, hay algo de atravesar la universidad, generás comunidad en múltiples sentidos, hay algo de atravesar la universidad que claramente es completamente formativo, y si realmente tenés la posibilidad, el sostenimiento de las instituciones, la posibilidad económica y demás de comprometerte con 5, 6, 7 años de una carrera universitaria, que es cada vez más difícil dadas las condiciones materiales en las que vivimos, y claramente lo que te deje esa experiencia iba a ser formativo a todo nivel, y entiendo por qué esto que decís vos, ¿no? Que ese pasaje te va a transformar de una manera en la que vas a estar en mejores condiciones para afrontar lo que tengas que afrontar, tenga o no directamente que ver con aquello que estudiaste. Así que por un lado, digo, apostaría a que forma la universidad en múltiples sentidos. E insistiría en la cuestión de la comunidad. También forma contrahegemónicamente, pues no te forma para ser un individuo suelto, fragmentado. Podés serlo igual, a pesar de atravesar la experiencia universitaria. Pero creo que viviste algo del otro también, que también es tan difícil, ¿no? Algo de lo público, decías lo público. Bueno, la experiencia de lo público, ¿dónde se hace? No sé, no se hace en la calle necesariamente, se hace también en las instituciones. Yo creo que la universidad es un reservorio de esa experiencia de lo público, que puede ser anacrónica, de vuelta, para volver a sobre algún tema que mencionamos previamente, pero es anacrónica en un sentido potente, en un sentido de que no está directamente articulada con las lógicas que priman a nivel fragmentación, individualización, mercantilización de todo. Es un punto de resistencia y de productividad alternativa, de subjetividades y de horizontes. Entonces me parece que eso hace que claramente tengamos que valorar un montón lo que es la universidad pública, y creo que, bueno, creo que la sociedad en el último tiempo dio muestras de que lo hace. Sí, y tomo algo que lo que dijiste, ya saliendo un poco del rol docente y yendo más hacia lo, si se quiere, hasta lo filosófico, sociológico, de esto de formar comunidad, ¿no? En un momento donde los estímulos plantean casi el aislarse o el cada vez el ser la salvación individual o el aislamiento, la formación de comunidad y el lugar de encuentro y el lugar de discusión y el lugar de construcción como algo contracultural. Algo que era hace 20 años atrás, a la salida, en el post-2001, parecía un terreno ganado y que no se iba a volver atrás. Hoy lo estamos discutiendo y hoy de nuevo es contracultura, hoy de nuevo es rebeldía, como hace 30 años atrás, ¿no? Sí, tal cual, sí. Hay algo ahí que es anti-status quo, ¿no? En algún punto. Y bueno, me parece que por ese lado también esos discursos sociales que te dicen, bueno, el éxito está en que, qué sé yo, seas un cripto bro o lo que fuera, y que por ese lado vas a llegar y no necesitas ningún título universitario y qué sé yo. Bueno, la pregunta es cuál es
la perspectiva crítica que tenés sobre las condiciones en las que vivís, o si solamente vivís para adaptarte a las lógicas existentes y lograr con eso un éxito material, que bueno, está bien. Estamos en un mundo en el que claramente poseer un capital te va a abrir seguramente un montón de puertas. Pero bueno, ahí sí, pongámonos filosóficos. Digo, ¿para qué estamos acá, no? ¿Cuál es el sentido un poco de la existencia? ¿Es ese solo? Bueno, qué sé yo, no sé. Aunque sea, hagámonos la pregunta. Y la universidad da las herramientas para hacer esa pregunta. Entonces, me parece que es un montón y por eso también están atacadas por ciertas lógicas de poder, ¿no? Porque es un espacio en donde, como decís vos, ¿no? Es contracultural, contrahegemónico en varios sentidos. Sí, el para qué estamos acá y de vuelta, ya nos pusimos un poco más Sí, filosóficos nos fuimos. y con el tema sobre todo de la trascendencia, que además un tema que nos toca hoy, que es el poshumanismo, ¿no? O hacia dónde estamos yendo con eso, principalmente, ¿no? O el transhumanismo, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí es verdad que eso repercute sobre qué somos, ¿no? Y qué es ser humano, y qué tipo de humanidad se puede construir, y en qué medida esa humanidad puede decidir autónoma y soberanamente para dónde quiere ir. Es verdad que hay un montón de presupuestos modernos en eso que estoy diciendo yo, la idea del sujeto autónomo y humanicémonos más, ¿no? Es verdad que eso también hay que debatirlo profundamente en estas condiciones. Pero bueno, algo por lo menos tenemos que poder decidir, me parece. Digo, algún paso atrás en relación o algún despegarte de lo coyuntural y de la vorágine, como para poder pensar y definir, bueno, si la humanidad ahora supone una articulación con otras entidades, con otras lógicas, si ya no podemos pensar en el humanismo clásico y demás, está perfecto, pero démonos la posibilidad de pensarlo. Sí, Si porque no hoy está en crisis el concepto de humanidad, ¿no? Que es la exacto. humanidad, qué es ser humano, qué nos distingue, qué no nos distingue. Digo, ya simplemente el tabú del incesto que plantaba Levi-Strauss hace unos cuantos años atrás pareciera no alcanzar. Sí. No hay duda que está todo eso en disputa, pero bueno, creo que ahí la pregunta es dónde se decide, digamos, qué es eso, ¿no? Si se decide en términos casi de vuelta inerciales, por lógicas de que los poderes hegemónicos van imponiendo formas de sociabilidad, formas de manejo de relación con la tecnología y etcétera, y nosotros somos simples, bueno, receptores de eso que pasa, o si podemos tener alguna pregunta, ¿no? Al respecto de eso, si podemos parar un poco la pelota, si podemos, bueno, definir más colectivamente qué puede ser eso que es la humanidad o lo que era la humanidad en el futuro. No sé. Bueno, preguntas, sí, nos estamos poniendo muy filosóficos. Ya retomamos, quede tranquilo, Martín, que ya retomamos, así también la gente del otro lado no se termina espantando. Que son temas que a mí me interesan mucho, que A mí bueno, también. está bueno encontrar con quién charlarlo, pero no sabemos del otro lado cómo se pueden terminar tomando. Nada, retomo un poquito y en cuanto a lo que es el sistema educativo, ¿qué cambiarías hoy o qué propondrías cambiar para poder mejorar de cara a lo que se viene, para prepararnos mejor? Y a ver, me parece que en general, bueno, también habría que ver el tema de los niveles, ¿no? Si hablamos del sistema educativo a todo nivel, si hablamos del sistema en particular en la dimensión universitaria. No sé si qué cambiaría. Yo creo que hay algo de esta agencia que tienen que tener las nuevas generaciones, una incidencia, pero al mismo tiempo una responsabilidad que hay que ver el modo de que eso suceda, ¿no? De que las nuevas generaciones tengan un rol central, porque a veces parece que todo lo que hacemos desde las generaciones previas, todas las modificaciones que queremos, no todo lo que decimos, bueno, esto habría que modificarlo así, modificarlo allá. Bueno, por ahí también nosotros estamos anclados en lógicas que son muy precedentes, ¿no? Que en algún punto están ancladas en nuestra propia formación y en épocas pasadas de la formación. Entonces me parece que cualquier modificación que se decida tomar
tendría que ver la manera de articular con las voces de estas generaciones que se están formando en la digitalidad y ponerlos en ese lugar también de responsabilidad y de crítica en relación a ellos mismos o a ellas mismas. ¿Qué les parece que no funciona? ¿Qué les parece que está desactualizado o obsoleto en el modo en que la educación se lleva adelante? No sé, pensaría algún mecanismo para tener esas voces y sin que eso signifique que todo lo que diga alguien de vuelta, ¿no? Para volver a lo previo, que lo que diga alguien de la actualidad sea completamente válido solo porque es sincrónico a la época que estamos viviendo. Pero pensaría de qué manera no somos solo las generaciones anteriores las que definimos los cambios para las generaciones futuras, no sé. Pensaría por el lado de ese criterio, no sé si es un elemento, pero está es un criterio. Bueno lo que planteás, porque no lo planteás como una respuesta, sino lo planteás como una pregunta, como hay que seguirlo debatiendo y es un espacio en construcción, ¿no? Sí, y sobre todo esto, ¿no? Hay que debatirlo con quiénes y en qué términos. Me parece que a veces lo que nos falta es encontrar ese lenguaje común con las nuevas generaciones, con quienes representan ahora las generaciones que se están formando, ya sea para ser docentes o se están formando en tanto estudiantes en general para distintos trayectos y recorridos. Bueno, ¿cómo generar ese puente para que también, haya esta asunción de responsabilidad, incluso de creatividad de parte de estas nuevas generaciones para dónde tiene que ir esto, ¿no? Creo que solo nosotros, quienes ahora ocupamos distintos lugares, ya sea en las instituciones, en los lugares de formación y demás, no la vamos a pifiar si lo decimos solos, digamos, ¿no? Me parece que hay algo ahí que hay que escuchar de otros lados. Bien, es claro. Y te aprovecho y te pregunto, ya que entraste en eso, y sí te pregunto por tu subjetividad. ¿Crees que la presencialidad sigue siendo importante o que con la virtualidad alcanza y debería ser suficiente? La verdad que no, y ahí de vuelta, ¿no? Yo me acuerdo que en la pandemia, cuando todo esto comenzó por lo menos a generalizarse, empezamos a probar estas herramientas, yo era bastante optimista o entusiasta, ¿no? Y decía, bueno, por ahí tenemos como toda una carga nosotros de viejas generaciones, tenemos una carga de casi metafísica de la presencialidad, ¿no? Ahí me decían, ponía vuelta filosófico y es como que pensamos que lo presente es lo real, lo verdadero, y no podemos pensar otras maneras de que lo real acontezca. Pero la verdad es que en el vínculo entre docentes y estudiantes, lo que pasa en la presencialidad es realmente inconmensurable con lo que pasa en la virtualidad, ya sea la modalidad sincrónica, o sea, ya sea conectarnos y estar todas las caritas en una misma pantalla, o ni hablar la modalidad asincrónica, ¿no? De plantear actividades, trabajos, lecturas en un momento y que después los estudiantes y las estudiantes se autogestionen su aprendizaje y accedan cuando puedan y vayan generando las respuestas o las tareas. Creo que incluso la sincronicidad palidece completamente frente a los efectos pedagógicos que surgen en la presencialidad, porque, no sé, poner el cuerpo no es solo poner la cara, o porque hay algo que se juega en los cuerpos, en las escuchas, en los ámbitos compartidos, en la presencialidad, que no sucede con la pantallita, que no pasa. Entonces, sí, yo creo que la presencialidad es fundamental y en ese sentido, por lo menos desde la UNIPE, a medida que fue avanzando el tiempo y hubo un montón de debates al respecto de se vuelve a la presencialidad, se vuelve con ciertos grados, ya no podemos volver 100%. Hay muchas líneas de formación del UNIPE que apuestan por la formación presencial 100%, ¿no? No es que no se puede volver porque ya está, ya esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse, pero también hay decisiones con respecto a eso. Y vemos que los efectos de esto, de generar comunidad a través de la presencialidad, no suceden de ninguna manera en la virtualidad. Pasa otra cosa. Y ahí de vuelta, ahí lo que decíamos antes de la autoformación o de la autogestión de los aprendizajes de los docentes, pasa la posta ahí para el estudiantado.
es casi como que se conecta cuando quiere, hace la tarea cuando quiere, lee lo que puede, quiere, y casi que es una gestión de tan autónoma que fragmentada esa formación, ¿no? Entonces, parece que es bastante indeseable. Sí, hay algo incluso hasta de las caras del estudiante, que uno puede saber o detectar si hay atención, si no hay atención, si le llegó o no le llegó el mensaje, que por más que estén las cámaras prendidas en la virtualidad, resulta imposible. Y es cierto esto que mencionás de la fragmentación, no es lo mismo un par de horas escuchando al mismo tipo o a la misma mujer decir las mismas cosas, tal vez de otra manera o de lo que sea, que ir haciendo de a pedacitos porque es el ratito que tienen y completan en tiempos mucho más largos, pero con atención mucho más fragmentada, ¿no? Sí, tal cual. No es lo mismo y también el antes, el después, digo, llegar al aula, charlar un poco con los compañeros, las compañeras, cuando salí del aula, ir a tomarte un mate, quedarte para hacer una pregunta al docente, agarrar libros físicos, no sé, hay toda una apropiación también del rol del estudiante, ¿no? Y de vinculación con la institución, que no es lo mismo, porque si no, no te estás vinculando casi con una institución de vuelta. Es como que la institución queda como un fantasma, ¿no? Si la institución no te capacita como docente, si la institución no te ofrece un lugar donde encontrarte con los estudiantes, o que sucede el encuentro docente-estudiante, digo, hay algo ahí que parece que de vuelta somos como átomos sueltos que cada tanto chocan y se encuentran y después van a hacer cada uno lo suyo. Entonces me parece que hay algo ahí de lo que posibilita la institucionalidad física que no pasa de ninguna manera en el mundo digital, virtual. Bien, Martín, muchísimas gracias. Gracias por este rato, gracias por la claridad conceptual que nos has brindado. Nos fuimos un poco de tema, volvimos, pero creo que charlamos algunos temas que al menos a mí que me resultan muy interesantes. Bueno, estuvo buenísimo, lo pasé muy bien, así que muchísimas gracias por la invitación. Disfruté también las derivas filosóficas, así que bueno, a disposición para cualquier otro momento y la seguimos. Gracias de vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, nada, ahora vamos a un pequeño corte, reordenamos y ya